Hola, buenas noches. Soy Fernando Estrada, editor de REPEC, profesor universitario. Bienvenido esta noche para una nueva conversación. Y si tienes interés en continuar observando estos videos, en la parte final habrá una señal para que tú te vincules a los mismos. Bueno, bajo las condiciones que hoy tenemos, son muchos los temas que podemos abordar. Muchas inquietudes a propósito de la psicología. Hoy hay mucho periodismo, hay mucha información, hay cantidad de ansiedad también por parte de muchos hogares. Hay una experiencia humana bastante vulnerable. Hay unas condiciones de desventaja y desigualdad muy evidentes a lo largo y ancho del mundo. Bueno, esta noche lo que quiero hacer entre ustedes es poner en voz alta algunas ideas, algunas reflexiones que este tiempo y que este encierro también me han permitido llevar a cabo. De modo que quiero compartir con ustedes estas reflexiones y al hacerlo, fundamentalmente me motiva la idea de tratar de desvelar qué es lo oculto. Ya los griegos habían planteado en algún momento y habían dicho o habían experimentado algo semejante, el miedo, el poder del miedo, lo significativo del temor, en Esquilo, en Heródoto, en Eurípides, en Pericles, en todos ellos, particularmente en Sófocles, en la Antígona de Sófocles. La vida humana no es, la vida humana se desenvuelve para los griegos entre la tragedia y la comedia. Recordemos que Nietzsche reconoció también el valor griego justamente por esa suerte de cuerda extendida entre el sufrimiento o el dolor y la alegría, algo que para Freud también era importante. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Eros y Tánatos, en la vida del placer y la vida de la muerte, en las reflexiones profundas que Freud hacía sobre el psicoanálisis. Ahora, en el campo de la experiencia humana, esto nos conduce necesariamente a pensar, por lo menos lo que quiero plantear son cuatro problemas, cuatro temas. El tema de la incertidumbre, el tema de la simetría, el tema del intercambio de información y el tema de la racionalidad. Cada uno de estos temas orienta desde luego factores muy diferenciados. Pero comencemos con el tema de la incertidumbre. ¿Qué significa la incertidumbre? Prácticamente no saber qué puede suceder mañana, qué puede suceder dentro de 10 minutos, 15, qué puede suceder en un año. La pregunta que nos hacemos es, en toda la humanidad, que hoy nos hacemos es, ¿hasta cuándo vamos a tener que vivir en estas condiciones? Una respuesta, y la más sensata, en médicos, en científicos, es que no sabemos. Y no sabemos es una respuesta sensata porque pone de manifiesto el grado de ignorancia que tenemos frente al conocimiento del virus y particularmente del coronavirus. Una ínfima, una ínfima unidad, digamos, semiorgánica que no orgánica todavía, y se ha convertido desde luego en una grave amenaza para toda la humanidad. La incertidumbre está relacionada desde luego con ello. Ya en los textos de San Agustín se preguntaba justamente por esa incertidumbre. Y en algún modo también estaba planteado en la experiencia de los griegos. Y la incertidumbre significa de alguna manera que la experiencia nuestra hoy, la vida nuestra hoy, puede gozar de unas ventajas relativas o desventajas también que no estamos experimentando de manera semejante o igual este tiempo. Entonces, en primer lugar, la incertidumbre obliga necesariamente a tener y a poseer mayor humildad. Eso es muy importante. Entonces, la incertidumbre y el riesgo de vernos expuestos eventualmente a ser transmisores o poseedores de la infección, pero también, desde luego, la incertidumbre en el hecho del desconocimiento que tiene la ciencia y que tiene la razón
sobre los causales y hasta cuándo, el tiempo que vaya a perdurar. Ahora, la incertidumbre tiene manifestaciones públicas. ¿En qué hecho? La incertidumbre ya ha dejado, desde luego, a mucho trabajador sin oficio. Un- una cantidad de millones de trabajadores en el mundo se están quedando sin la posibilidad de ingresos para sus hogares. La incertidumbre está afectando el mundo de la educación, las universidades, los colegios, las escuelas. La incertidumbre está manifestando también la vida del hogar, está atravesando la experiencia del hogar, está atravesando la experiencia del pequeño comerciante, del ciudadano común y corriente. De modo que este es el primer aspecto que vale la pena destacar, la incertidumbre. Ese es nuestro primer punto. El segundo punto es la simetría. Y la simetría se relaciona con nosotros como seres humanos. La simetría en la experiencia diaria significa aquello que Adam Smith denominaba en la teoría de los sentimientos morales colocarse en los zapatos del otro. Ahora no siempre sucede así, sucede todo lo contrario. En condiciones de riesgo, la gente, la persona humana, el ser humano busca primero protegerse a sí mismo y proteger su unidad familiar. La simetría tiene que ver con la equidad, tiene que ver con el hecho de que tenemos iguales condiciones de derecho. La simetría supone también justicia, principios de justicia. Y los principios de justicia en condiciones como las que hoy tenemos significa poderle devolver los mínimos de ingreso a las unidades familiares que han quedado en precariedad. Hoy en el Chocó, una de las mujeres de la plaza de ventas en el mercado se quejaba abiertamente y manifestaba la angustia porque ya se acabó todo en la casa. Que se haya acabado todo significa que muchos hogares en nuestro país están viviendo en este momento el extremo límite, y en el extremo límite no hay justicia, en el extremo límite hay injusticia. Y hay injusticia porque ha habido un reparto muy desigual de la riqueza y un reparto muy desigual de la redistribución. Bien, hay una desigualdad que es aceptable, hay otra que no. Hay una desigualdad que se puede tolerar porque no somos iguales. No nacimos iguales, nuestra piel es diferente, nuestra forma de pensar puede ser diferente, pero el acceso a las oportunidades debería de ser igualitario. Debería de haber principios también de responsabilidad y reciprocidad. Entonces, justicia, reciprocidad e igualdad son expresiones que van análogas, van en el mismo camino. El otro aspecto es el tema de la simetría, el tema del intercambio de información. El intercambio de información tiene que ver con cuánta información poseemos, cuánta información. La información tiene que ver con la verdad. Y naturalmente lo que es todo lo contrario a lo que hoy tenemos. Hoy nos inunda la información desde la mañana hasta el atardecer, hasta el anochecer. Casi que la palabra virus, coronavirus, no queremos ya escucharla. La información tiene que ver con la manera como se comunican las personas, aquello que provee el otro, aquello que condiciona el vínculo con el otro. Tener información defectuosa es desde luego engañar y somos engañados permanentemente. Hoy uno de los mayores riesgos, desde luego en el caso particular del cuidado sanitario que debe de haber de la población, es tanta información engañosa. Es decir, cuánta información circula que no corresponde realmente a la verdad. Hay cuatro principios de la información que son importantes. El principio de veracidad, hacer que lo que decimos sea veraz y no transmitir, no comunicar, no trasladar la información engañosa. Cuidarnos de ser el medio, el filtro a través del cual la información puede pasar de un mano a otro, de una mano a otra, pero puede pasar dentro de una comunidad, dentro del barrio, dentro de la unidad del país. La información se requiere que sea transparente. Un segundo principio es la cantidad de información. Tener más información no significa estar mejor informado.
La información en cantidad puede incluso generar una zozobra, una exacerbación de los estados de ánimo. El tercer principio es el principio de calidad. La calidad de la información tiene que ver desde luego con la veracidad. De nuevo, es importante entonces que con la calidad de la información comuniquemos aquello de lo cual podemos tener pruebas. Ahora, las pruebas en la información significa que son testimonios veraz de aquello que sucedió o de lo que vimos con nuestros propios ojos. El cuarto modo de la información tiene que ver con la relevancia. Toda información no es relevante. La información relevante es aquella que viene al caso, es decir, aquella que mejora nuestro conocimiento de las condiciones que hoy tenemos. Hoy circula una información que es engañosa, una cantidad de información engañosa. Hay cantidad de terapias para resolver médicamente un problema que la ciencia todavía no ha descubierto. Hay cantidad de información engañosa a través de los medios de opinión. Hay vendedores ambulantes, hay periodistas, hay medios de información que están inundando a las personas de información engañosa. De tal manera que las transacciones, la información también es importante. ¿Cómo transamos la información? ¿Cómo va y viene? ¿Cómo circula la información? Es muy importante en ese caso. Ahora, el otro aspecto que quería considerar con ustedes es el aspecto, está relacionado fundamentalmente o está vinculado fundamentalmente al, a lo que llamamos la racionalidad. Hoy lo que vemos fracturada es la racionalidad y la racionalidad tiene que ver con el conocimiento del mundo, el conocimiento de aquello que nos permitía, de aquello que nos permitía de alguna manera la prueba. Es decir, la racionalidad se ha fracturado en las condiciones actuales. Toda la ciencia, toda la ciencia médica, toda la ciencia epidemiológica, todo el conocimiento está en un umbral de incertidumbre. ¿Esto qué significa? Naturalmente que la orientación de nuestra humanidad se encuentra vulnerable en grado extremo. La vulnerabilidad es nuestra condición natural. Suele suceder que a lo largo de la evolución de la cultura, este principio se olvida, el principio de que somos vulnerables. Y ese principio de vulnerabilidad nos lleva necesariamente a reconocer los límites de nuestro conocimiento. La racionalidad tiene límites, nuestro conocimiento humano tiene límites. El riesgo a que nos exponemos a diario tiene límites. Colocarse el tapabocas, lavarse bien las manos, cuidar la distancia social que tenemos es importante. Sin embargo, todos estos mecanismos de protección, que por supuesto son fundamentales, están limitados también. En cualquier momento, alguien perteneciente a nuestro inmediato entorno o perteneciente a un lugar que habitamos puede estar contaminado y puede contaminar. Ahora, en este caso particular, ¿qué es importante? Reconocer que como humanidad compartimos un mismo destino. Y un mismo destino significa no necesariamente que tenemos que creer de la misma manera. Un mismo destino no representa intereses semejantes, creencias políticas idénticas. Un mismo destino no significa que todos profesamos los mismos intereses, pero un mismo destino como humanidad significa que todos estamos en el riesgo y que nuestro conocimiento es limitado. Ese punto es importante. Es decir, todo está hoy sujeto a la prueba del tiempo. La ética, los valores, están sometidos a la prueba del tiempo. El tiempo de hoy es un tiempo que ha puesto a prueba valores como la bondad, la compasión, valores como la reciprocidad, el cariño, los celos, los odios. Todos esos valores están siendo sujetos, desde luego, a la prueba del tiempo. La ética, aquello que constituye nuestro ser más íntimo, la interioridad del ser mismo, de aquello que Michel Foucault llamaba el cuidado de sí, o aquello que Aristóteles en la Ética a Nicómaco
denominaba los principios de la virtud. La virtud, principio fundamental de la condición humana. La excelencia de la humanidad está en sus valores, está en valores compartidos son el altruismo, la solidaridad, el acompañamiento, la compasión, principio tan importante de la ética, colocarnos en el lugar del otro, no despreciar, no menospreciar, no aminorar, no vulnerar, no hacer indigno a los demás, ni hacernos indignos a nosotros mismos. La compasión no significa tolerancia. La compasión no nos lleva necesariamente al desconocimiento del principio del honor y el coraje, pero sí nos lleva a reconocer que podemos mañana estar en el lugar del médico, en el lugar de la enfermera, en el lugar de quien está infectado. De modo que como humanidad tenemos que compartir desde luego estos principios. La prueba del tiempo significa que todos estamos sujetos de alguna manera a un nuevo aprendizaje. A un nuevo aprendizaje también. Los procesos de aprendizaje, comenzando porque tendremos que aprender de nuevo cómo cuidarnos en un espacio público. Tendremos que adquirir nuevos hábitos, hábitos de conducta higiénica, hábitos de conducta social, hábitos de conducta individual. Ya la intimidad y ya la relación va a estar mediada por un riesgo. Ya la intimidad y la relación con los demás va a estar intervenida por condiciones distintas. Eso no significa que los demás sean necesariamente portadores de peligro. Significa más bien que estamos asociados a la conveniencia de entender que dentro de la escala social somos extremadamente vulnerables y somos extremadamente ligeros. Entonces, el aprendizaje, los procesos de aprendizaje cambian también. La educación del niño, la escuela tiene cambios importantes. La relación presencial del maestro, la relación del alumno, el proceso de aprendizaje, los canales de comunicación, los medios. Tal vez va a ser más importante todavía más el encuentro. El encuentro cara a cara va a ser más fundamental todavía. Aún con toda la precaución que hay que tener en cuenta. El aprendizaje se va a modificar porque nos vamos a preguntar de nuevo qué significa saber, qué significa el conocimiento, dentro de qué límites está el conocimiento. Y más importante todavía, ¿qué significa pensar? ¿Qué significa pensar? Los seres humanos necesitamos esos momentos, estos momentos, este tipo de situación para aprender a estar solos también, para aprender a reconocernos a nosotros mismos. De modo que parte importante de los cambios que vamos a tener, que vamos a experimentar como humanidad, están relacionados con el aprendizaje. La relación maestro-alumno, la relación padre-hijo, la relación gobernante-gobernados. Desde luego que hay diferencias. Ya Emmanuel Kant decía en sus lecciones de antropología que la enseñanza tiene tres propósitos. Primer propósito, la disciplina. Segundo, la instrucción. Y tercero, la moral. Por la disciplina nos corregimos. Por la disciplina dentro del hogar se corrige nuestro espíritu brioso, intuitivo, impulsivo, instintivo. Por la disciplina, nuestros padres nos orientan y nos van llevando de la mano. Por, la, por el principio de instrucción, en la escuela aprendemos. Aprendemos de los maestros y los maestros nos llevan. Pero por, la, por el principio de moral, ya nos hacemos ciudadanos. Somos responsables de nosotros mismos. Tres elementos importantes: disciplina, instrucción y moral, fundamentales para considerar qué cambios vamos a tener en el contexto contemporáneo, en nuestra vida contemporánea. La prueba a que estamos sujetos hoy son pruebas fundamentales. La prueba del poder local, aprender que lo local es más importante, que la vida del barrio es muy importante, que la relación con el tendero, con el vecino, con el amigo es muy importante. Tenemos que darle mayor prelación hoy a lo local.
Es en lo local en donde podemos encontrar las condiciones más ideales, las condiciones más placenteras para poder vivir. Es en lo local, es en el entorno local donde deben hacerse en prácticas la equidad, la justicia, la solidaridad, la reciprocidad. Y desde luego eso tiene que ver también con una nueva identidad frente a la naturaleza. La puesta a prueba del tiempo tiene que ver con nuestra relación con la naturaleza, con el entorno natural, con el agua, con aquello que nos sirve permanentemente para vivir, con cuidar el ambiente. Saber que los animales durante este periodo han retornado a las calles, que han inundado de nuevo los ríos, que se aparecen manadas inéditamente en los bosques y en los parajes, es extraordinario. De eso tenemos que sacar una lección, y es que hay naturaleza que se esconde por el daño humano. La naturaleza se esconde del ser humano. No, tenemos que hacer posible que la naturaleza, como lo consideraban los griegos, sea también una con nosotros y nosotros uno con la naturaleza. De modo que estos cambios que hemos planteado hasta aquí nos llevan naturalmente a considerar un principio fundamental también, y es que son ellos los portadores de mayor conocimiento y sabiduría. Es la sabiduría del tiempo, no es el conocimiento. Es la sabiduría del tiempo, no es el poder. Es la sabiduría del tiempo, no la soberbia. Es la sabiduría del tiempo, no la insensatez, aquello que nos hace mucho más humanos. De modo que esta era prácticamente la reflexión que quería esta noche dejar entre ustedes.